que rompen las... ¿Qué me pasa? La rondalla Añoranzas es la rondalla de Cana de Ferrol. Sus primeras pepitas fueron en 1944. En aquel momento se llamaba Armonía de Añoranzas de Esteiro. En 1983 aparece ya con su nombre de rondalla Añoranzas y ha estado durante 37 años actuando ininterrumpidamente por la noche de las pepitas y alegrando nuestras calles de Ferrol. Como habéis visto, la rondalla Añoranzas ha entrado cantando en Pasacalles del 2019. El título era Los Rondadores. Es una canción de 1961. El autor de la música es un vecino de ella. Su letra es de José Rey y los arreglos del 2019 son de Pascual Montesinos. Han llegado acompañados de su madrina del 2019, que es doña Rosario José Ríos. Rosa, has representado maravillosamente a la mujer ferrolana durante todo este año. Gracias por tu sonrisa, por tu alegría, por tus palabras. Sabe que no ha sido un año un pelín complicado para ti, pero siempre que has podido has estado acompañando a tu rondalla. Por eso te vuelven a dar las gracias. La rondalla no va a despedirse de ti. Las rondallas nunca se despiden de sus madrinas. Siempre le dicen un hasta pronto o un hasta luego. Y para despedirse de un hasta luego, van a cantar las canciones que interpretaron contigo el año pasado. De danza, su título es El Regreso. El año es de 1968. La música es de Juan Magno. La letra de José María Pérez Paredes. Y los arreglos del 2019 son de Pascual Montesinos. El vals es La Cátio. Es de 1902. Los autores de la música es Ángel Fernández y la letra de
Juan Fernando. Los arreglos del 2019 son de Pascual Montes.
Y ahora vamos con el nombramiento de la madrina del 2020. Este año tenemos el placer de contar con una madrina que está muy allegada a la rondalla. Reclamamos la presencia de doña Alicia Paz Castelleiro. Bien, Alicia nació en Ferrol. Su infancia está muy ligada a la música. Ella tenía un tío que se llamaba Manolito, que cantó muchísimos años en la rondalla de Luna, en Lucero de Galicia. A su padre le gustaba muchísimo la música y a su madre también le gusta la música. Además, su padre era primo de un gran presidente de esta rondalla, que era Reyes Yáñez Paz. Su hermana Susi fue madrina de esta rondalla en el 2004. Y en una actuación en la que su hermana no pudo ir, Alicia fue madrina suplente. En el 2019, una grave enfermedad cambia su situación. Y como ella dice, ha pasado de ser autónoma a pensionista. Pero gracias a la medicina, a su familia, a sus amigos, a Rica Diabea y sobre todo, sus ganas y sus fuerzas por cumplir sus sueños, hoy uno de sus sueños es posible. Alicia, hoy vas a ser madrina de tu rondalla. La rondalla te da las gracias por haber aceptado este compromiso y esperan estar a la altura de tan grande madrina. Bien, y vamos a empezar con el protocolo, que es lo que más quiero. El presidente, don Ricardo González Sedes, te hace entrega del nombramiento en forma de placa. Don Manuel Quintía te impone uno de los distintivos más importantes para una madrina y que siempre llevarás, que es el de tu vamos. Bien, otro de los distintivos importantes y que así estarás como tus ahijados es la capa. Y la capa te la pone don Pablo Ameneiros. La bufanda de la rondalla te la entrega don Manuel Díaz Pellice.
lo coloques en el mejor sitio de casa, te hacen entrega de una metopa con el escudo de la rondalla y te la hace don Alfonso González Vecino. Se presentan 3 canciones que serán tus canciones y por ello el director Pascual Montesinos te hace entrega de las partituras con las letras y las músicas para que las recuerdes siempre. Personal, don Fernando Fuentes, que hace entrega de un obsequio. Y bien, para concluir este acto y para dar confirmación de que aceptas ser madrina del 2020, colocarás en la bandera tu cinta acreditativa con tu nombre y tu año. Las madrinas hacen un intercambio de regalos. Rosa, del 2019, y Alicia, del 2020. No sé cómo es, el primero. Sí, cantarás, así como sí, que cada uno abre los suyos, así os sorprendéis a todos. Enhorabuena y yo creo que es una mujer muy valiente. Sí, con mucha fortaleza, yo creo que un ejemplo así. Enhorabuena por tu nombramiento y bueno, nada, empieza tú para este.
Bien, vamos a continuar. Ya vemos que tiene muchos regalos y muchas ideas, lo cual es muy bueno, porque eso significa que las dos se conocen y se quieren y saben lo que tienen que regalarse. Muy bien, pues ahora vamos con la entrega de los ramos de flores. A Rosa se la entrega don Jaime Carrera y a Alicia se la entrega don Manuel Paz Guerra. Guapa. Bueno, chicas. Ya, Antes de nada, por favor, perdón. pues es una queda como sentadora. Para mandarle tiras. Es que no sé por qué. Vale, y ahora que ya hemos acabado con todo el protocolo, más o menos, ahora pasan a interpretar tus canciones, que serán tus canciones durante el 2020. El pasacalle se titula Escucha Pepita, es un pasacalle del año 2011, la letra y la música es de Juan Hernández y los arreglos del 2020 es de Pascual Montesinos. La danza es madrigalesca, de 1958, música de Juan Malde y letra de José María Pérez Paredes. Los arreglos del 2020 son de Pascual Montesinos. Y el vals, el título es Por tu amor y es del año 1990, letra y música de Juan Hernández y arreglos del 2020 de Pascual Montesinos. Bien, con estas interpretaciones de la ronda de añoranzas está concluido este acto. No sin antes dar las gracias a la Fundación. Ahí, vamos a coger al más pequeño de la ronda. Al más pequeño de la ronda. También es su primer año, así que bienvenido, Pablo. Estábamos dándole las gracias a la Fundación por acoger esta ceremonia de cambio de madrinas. A la floristería Emma, que nos ha puesto estas flores tan bonitas y los ramos que llevan las madrinas y el mío propio. Y por supuesto, y fundamentalmente, a todos ustedes por estar aquí, por querernos acompañar en esta noche tan importante para las madrinas. En nombre de la Brigada de Añoranzas, muchas gracias. Feliz noche de las flores.
Bueno, buenas noches. Hablar un poco seca. Voy a intentar arrugar las gracias a todos por estar aquí hoy en este día tan especial, sobre todo para nuestra madrina Alicia, que nos pide un día muy especial para ella. Estar aquí todos acompañándolas en este día, que para ellas yo creo que no nos van a olvidar. Como siempre, a ver, siempre nos pasa este día que siempre tenemos alguna novedad, alguna sorpresa, alguna tal, pero no vamos a tener ninguna sorpresa y solamente como no, despedirnos con una canción, pero no sin antes, sobre todo, agradecer a todos, sobre todo especial gente que incluso que ha venido, nuestros amigos Luis y Yoli, perdón, que han venido incluso de Pontevedra, Ángeles, marido también, que han venido de Pontevedra, y dos familiares de la madrina, sobre todo pues su hermana, que como no ha sido también madrina de esta batalla, pero también hay una persona que tanto de su familia como todos los amigos cuidamos mucho de Alicia, pero hay una persona también que cuida mucho de ella y que le vamos a seguir pidiendo que cuide de ella. Laura, sabes que... como lo has hecho, por su boca nada más que sale nada hacia ti, y basta que ella lo diga para que los demás pues estemos tan convencidos como ella y que queramos tanto. Así que no te preocupes, que nosotros también la cuidaremos bien. Y en este caso, pues bueno, vamos a despedirnos con una canción que como siempre es el broche institucional de esta rondalla, como si fuera nuestro himno, la canción de Ferrol, donde yo nací, no sin antes, por favor. Susi, por favor, quiero que acompañes a tu hermana y que hoy esta canción, así que ha sido madrina, está ahí con ella.
gente que ha venido, compañeros de otras batallas, perdón, por estar esta noche aquí acompañándonos, y ciudadanos como y como no, nuestro concejal de Cultura, Antonio, que estés aquí acompañándonos, que te lleva. Esto es muy importante, el darle a esta celebración y a lo que queremos conseguir la mayoría de las rondallas de Ferrol es que conseguir que estas fiestas, pues las tenemos de las pepitas se declarar de interés turístico nacional y darle este impulso y este ánimo que nosotros queremos darle y sabemos que tenemos el respaldo de todos los grupos municipales. Y en este caso, tú eres el representante del ayuntamiento, te doy las gracias en nombre de la rondalla por el trabajo que haces en el favor de ti. Siempre, desde que encontré esta canción y la escuché la primera vez, lo he dicho muchas veces, si me repito, lo siento, pero lo siento en el alma como lo creo que esta canción. Esta canción fue una canción compuesta por un antiguo componente, Emilio González Otero, un antiguo guitarrista de la rondalla, un señor muy aficionado a la rondalla, impresionante. Aprovechamos que estamos. Pero no con Miriam. No te lo puedo discutir. Lo mío dirigir, yo historia no se ve, la verdad. Yo sé que hay muchas canciones
En este caso, esta canción, pues, es una canción que para la gente incluso de Ferrol, bueno, no ha sido muy escuchada, muy oída, pero yo estoy intentándole darle un poco de humo y platillo. Y bueno, y ahora que aprovecho que está aquí en Paz de Sal, también quiero que la escuche. Si no la escucha nunca, quiero que la escuche. Y a mí, pues, claro que me gustaría, y más siendo un componente, me gustaría que fuera, tanto que también se lucha para que Ferrol se consiga como patrimonio de la humanidad. Es una canción que habla no solamente de Ferrol, sino de lo que alrededor de Ferrol y sobre todo lo que gira en torno a la ría de Ferrol. En verdad es que la gente que vivimos aquí, yo llevo 35 años aquí, soy de Alicante, aún me queda un poco de acento, pero bueno, soy más de aquí que de Alicante prácticamente. Pero la gente que venían de fuera, amigos y gente que viene a visitar, dice, las maravillas que tenéis aquí se quedan sorprendidos, cosas que muchas veces los que estamos aquí no lo valoramos realmente. La gente cuando viene se queda muy sorprendida del encanto, el patrimonio, el potencial que tiene turístico esta zona y sobre todo esta ría. No solamente hablar de Ferrol, sino todos los alrededores de Ferrol. Y esta canción, pues este señor Emilio González Otero plasmó en esta canción, pues habló de la canción, una canción descriptiva de lo que habla de la ría del Ferrol. Y ahora sí, con esta sí que nos podemos despedir. Quiero que la escuchen y si les gusta, pues que nos acordemos de Emilio González Otero, que la hizo en su día. A lo mejor no pensaba que iba a llegar hasta aquí, pero esta canción es preciosa y se llama Ría de Ferrol.